te va a direccionar. Ahora tienes a veces unos planos hermosos, a veces tienes las palabras motivadoras, a veces tienes un perfil de Instagram lleno de versículos, pero no tienen cimientos sólidos. Y claro, cuando sopla el primer viento, llega la tempestad, cuando llega la primera crítica, cuando se acaba la emoción del domingo de ir a la iglesia, la casa se nos cae a veces. Y ahí es cuando realmente estamos diciendo: Señor, ¿por qué vino o por qué se vino abajo si yo te sirvo, si yo hago las cosas a tu manera, si yo no paro de servirte en mi día a día? Y Dios con todo su amor responde: porque me serviste en la superficie, pero nunca dejaste realmente que yo excavara profundo, o nunca te tomaste el tiempo para sumergirte completamente. Me entregaste partes de ti, pedazos de ti, pero nunca te has entregado completamente. Nunca has querido entregar el control. Sigues con tu autosuficiencia, que esa te ha llevado realmente a creer que me estás sirviendo, pero estás a veces sirviendo a tus propios intereses, o estás intentando llenar tus vacíos a través del servicio y has olvidado lo más importante, el primer amor. Y no sé si sabías que los que edifican más altos tienen los cimientos más hondos. Esto hablamos de la arquitectura en los edificios. Y mientras tú ves un rascacielos de 80 pisos, hay otros de 40 escondidos bajo tierra. Así también pasa con la vida espiritual de cada uno de nosotros. Nadie ve tus lágrimas, tu oración de madrugada, tu batalla interna, pero eso es lo que te sostiene aún de cada proceso, de cada dificultad. Jesús lo dijo muy claro en Mateo 7, 24, 27. El hombre que es prudente siempre edificará su casa sobre la roca. Y no dijo el hombre perfecto, porque muchas veces decimos: tengo que llegar a esa perfección. No, lo que Dios empezó lo va a terminar. Él te va a perfeccionar, pero mientras tú sigas poniéndolo en primer lugar, mientras Él sea tu roca. Él no dijo perfecto, dijo prudente, porque edificar, familia, bien, no es hacerlo rápido. Porque a veces nosotros queremos tenerlo todo ya o hacerlo todo ya. Es hacerlo firme, con propósito, con sentido. Y déjame decirte algo que quiero que realmente tomes para ti. El problema no es que estés construyendo al final lento. El problema es que estás construyendo sin Dios. Y todo lo que se construye fuera de la voluntad de Dios es vana ilusión. Se lo va a llevar el viento. No va a permanecer. Lo que permanece es lo que se hace conforme a la voluntad de Dios. Porque puedes tener títulos, dinero, seguidores, pero tus cimientos no son Cristo. Todo lo que construyas tarde o temprano va a colapsar. Todos los que estamos acá hemos visto que separados de Él nada podemos hacer. Todos los que estamos acá. Muchas veces hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera, separados de Dios, y nos hemos dado cuenta cómo colapsan las cosas, cómo colapsan. Y hoy Dios te dice: vuelve a construir bien, no deja de construir, porque muchos dicen: ay, que tengo que dejar de construir. No, vuelve a construir, pero hazlo bien. Porque la casa que se edifica en Dios, ni la tormenta, ni el diablo, ni los tiempos pueden destruirla. Será como ese árbol que extiende sus raíces cada vez mucho más hacia abajo, que puede llegar el calor, la tempestad, las dificultades, y es inamovible. Sus hojas siempre se mantienen verdes y siempre está dando frutos. Esa es la vida que Dios nos ha llamado a tener. Tal vez otros estén construyendo mucho más rápido, consiguiendo cosas materiales mucho más rápido, pero tú vas lento, pero vas seguro. Vas edificando sobre la roca, sobre Cristo, y sabes que en su debido tiempo vas a cosechar si no desmayas. Porque muchos se pierden a mitad del camino, dejan de creer, dejan de confiar y terminan perdiéndose. Hoy tú tienes que aprender a cosechar. Hoy tienes que aprender
a sembrar, pero también tienes que aprender a discernir dónde vas a cosechar y cómo estás edificando, sobre qué estás edificando. Si estás permitiendo que esos pensamientos sigan tomando el control, si estás permitiendo que tu vida realmente siempre esté regida por los problemas, por las dificultades o por aquel que tiene cuidado de ti. Ahora, familia, en Nehemías 2:17 dice la palabra: les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Algo que es de una buena edificación viene en conjunto. A veces queremos edificar solo, pero esto es eterno. Por eso necesitamos una familia. Por eso el hombre nunca será bueno que esté solo. Siempre necesitamos una comunidad que nos sostenga. Ahora, lo primero que quiero que tú entiendas es el estado de tus muros. ¿Cómo están tus muros hoy? ¿Cómo está tu construcción? ¿Cómo está construida tu familia? ¿Es de las que se destruye muy fácil con cualquier palabrita o está bien cimentada en Dios? Porque cuando reconocemos el estado de nuestros muros, podemos empezar a hacer las cosas de la mejor manera. Cuando vemos el estado de nuestros muros, podemos empezar a ver qué se está quebrando, en qué áreas debo trabajar, en qué áreas realmente están fuertes para dejar de trabajar en ellas, prestarle mucho más atención en este momento en las áreas que realmente son muy débiles para que Dios se siga perfeccionando. Y es importante que cuando yo reconozco el estado de los muros, tal como lo dice Nehemías 2:13 dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de Moludar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Nehemías no empezó a edificar inmediatamente. Él salió de noche en silencio y observó. Esa escena representa el momento en que el Espíritu Santo nos lleva a ver las ruinas interiores, los vacíos no sanados, porque es que ninguna relación me funciona. Porque siempre cometo errores en las relaciones. Porque siempre los mismos errores con mis hijos. ¿De dónde sale ese mal genio? ¿De dónde salen esos estados de ánimos todo el tiempo fluctuante? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Es tiempo de decirle: Espíritu Santo, revélame. ¿En qué área, Señor? ¿Qué vacíos tengo? Porque a veces me comporto de esta manera, que no he sanado. Y el Espíritu Santo dice la palabra, que el Espíritu Santo te mostrará la verdad. Aún sabrá mostrarte qué es lo que está dañado, para que sí sepas cómo restaurarlo. Ahora, la oración descuidada, el carácter fracturado, los hábitos que han debilitado tu fe pueden ser los que siguen destruyéndote por dentro, los que no te dejan continuar. Charles dice: Dios no restaura lo que negamos, sino lo que reconocemos. Por eso muchas veces hay pecados ocultos, hay situaciones que no queremos realmente entregarle a Dios, pero Dios no puede restaurar lo que negamos. Una relación no se restaura tampoco si tú no eres sincero con tu pareja y si tú no empiezas a hacer actos para reconstruir, para reconquistar, para restaurar. El primer paso como hombre, mujer, líder o creyente maduro es observar el daño con valentía y sin autoengaño y empezar a reconocer. Nehemías sale de noche y la noche simboliza el tiempo de reflexión, de silencio y de confrontación personal. La pregunta es: ¿hace cuánto yo no tengo silencios, tiempos de silencios, donde oro, donde medito, donde miro? Bueno, ya han pasado tantos años en mi matrimonio, ya han pasado tantos años solo. ¿Qué es lo que quiero para esta temporada de mi vida? ¿Cómo quiero empezar a edificar? ¿Cómo, Dios, Señor, puedo hacer tu voluntad? ¿Cómo puedo, Señor, siempre estar aferrado a tu propósito? Porque sé que separado de ti ya no puedo hacer nada. He estado muchos años separados de ti, pero contigo, Señor, sé que soy más que vencedor. En el Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y reconoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Nehemías no mandó a otros a inspeccionar, él mismo lo hizo. Y cada uno debe revisar sus propios muros.
Nadie más puede hacerlo por ti. Y el problema de muchos de nosotros es que siempre estamos preguntando, ¿tú qué ves? Tenemos esa inseguridad porque nos da miedo tener conversaciones con nosotros mismos. Nos da miedo llegar nosotros y tener tiempos de soledad. Por eso es tan importante que esos tiempos sean más seguidos para nosotros. Ahora, los muros caídos representan las áreas vulnerables del alma. Normalmente ustedes saben que Dios puede sanar y muchas veces sanó, levantó, ayudó a personas, pero en el alma, heridas no sanadas, falta de perdón, eso te corresponde a ti. Eso Dios no lo puede hacer. Y por eso es que a veces es muy importante que entendamos que mientras yo no perdono, mientras yo no expongo la oscuridad a la luz, las tinieblas van a seguir gobernando sobre mi vida. Ahora, en la Biblia los muros significan protección, límites y estabilidad. Cuando yo alzo los muros, cuando yo expongo las tinieblas a la luz, empiezo a poner límites en mi vida. Para saber que yo soy valioso, para que los demás entiendan que hay límites, que realmente yo he aprendido a tener una estabilidad emocional, he aprendido a manejar mis emociones y no que ellas me sigan controlando. Pero esto lo hace el Espíritu Santo en la medida que tú expones la oscuridad a la luz para que empieces a transformar tu vida. Y aunque duele, porque a veces el proceso duele. Porque si los muros están rotos, si tú no expones la oscuridad a la luz, Él va a aprovecharse de tanta oscuridad y va a empezar a crear fortalezas que te van a seguir destruyendo. El enemigo va a entrar fácilmente cuando los muros sigan estando rotos. Cuando tú sigas entregándole las llaves personalmente al enemigo para que siga haciendo estragos. Y el paso de la honestidad es no excusar, sino aceptar. Nehemías no se lamentó ni se justificó. No dijo, miren lo que hicieron ellos, sino vosotros veis mal. O veis lo mal que estamos en estos momentos. Y una persona madura incluye su propia responsabilidad en el problema. ¿No les pasa que a veces echamos la culpa y vemos personas que todo el tiempo están culpando a los demás, pero no son capaces de responsabilizarse? Porque a veces el daño que nos hacen corresponde a que nosotros no pusimos límites. Aún la felicidad no le corresponde a tu pareja, a tus hijos, a las otras personas. Tu felicidad es una decisión propia, te corresponde solo a ti, pero a veces nosotros ponemos esa responsabilidad en las personas. Nehemías no buscó culpables, como muchas veces nosotros lo hacemos. Todos tienen la culpa menos nosotros. Buscó soluciones. Yo también he contribuido a estas ruinas. Este matrimonio está así también por mí. No solo la culpa la tiene mi pareja, la culpa también es mía y yo tengo que ver también cómo empiezo a construir muros sólidos, cómo yo empiezo a aportar, porque muchos tienen excusas y tienen todas las realmente excusas para culpar a otras personas, pero no vemos también nuestros errores, no vemos también que nosotros tenemos que sanar. Y eso mismo está haciéndole daño a nuestros hijos, está haciendo daño a las personas que nos rodean, a nuestra pareja. Inspecciona hoy esas puertas. Hoy vamos a hablar de las puertas que debemos inspeccionar y las cuales Nehemías inspeccionó. Pero vamos en el transcurso de estos días, porque va a ser una serie, vamos a intentar ver qué puertas son las que tenemos que inspeccionar. Ahora, acá solo tenemos algunas, así por encima, pero vamos a entrar en cada una mucho más adelante. Ahora, primero es rodearnos de personas que también quieran edificar. Después de que Nehemías compartió su testimonio, el pueblo respondió, levantémonos y edifiquemos. Así se forzaron sus manos para bien. El avivamiento comenzó cuando la visión de uno familia. Y el avivamiento aún en tu hogar, en tu iglesia, en tu territorio, puede comenzar con una persona que haga las cosas diferentes, que deje de culpar a los demás y que empiece también a ser parte
realmente de ese cambio. Ahora, el avivamiento comenzó realmente convirtiéndose en la determinación de muchos. Y nadie puede reconstruir solo. La restauración florece cuando las personas que nos rodean tienen el mismo deseo de avanzar. Por eso vuelvo a decirte, rodéate de personas que también quieran edificar. A veces tenemos a nuestro alrededor personas tan perezosas que no quieren hacer nada. Pero el testimonio que Dios te ha dado tiene un poder para despertar tu fe. Nehemías no les dijo, Dios podría ayudarnos, sino la mano de Dios ha sido buena sobre mi vida. Él les habló desde la evidencia, no desde la especulación. Eso lo cambió todo. Y en Apocalipsis 2:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Así que no menosprecies tu testimonio. No menosprecies lo que Dios ha hecho contigo. Habla desde ahí. Yo he enfrentado peores situaciones. Yo he salido de peores circunstancias. Y a veces nos abatimos y dejamos que el enemigo tome más fuerza en nosotros. Y viene el miedo y viene el temor. Pero Dios te da un espíritu de poder, de amor propio y de dominio, el cual tú tienes que exponer y recordar de dónde Dios te ha sacado. Porque muchos de nosotros Dios nos ha sacado de valles de sombra, de lugares de enfermedad, de dificultad. Nos ha restaurado, nos ha levantado y nos ha dado más de lo que necesitamos. Por eso es tan importante aprender a resistir la oposición, porque siempre que tú haces la voluntad de Dios, siempre que tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. El enemigo no ataca donde no hay avance, es donde hay avance que él empieza a atacar. Aprenda a resistir la oposición. Nehemías 2:19 dice, pero cuando le oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra la ley? Siempre van a haber personas que no les va a gustar tu éxito o no les va a gustar lo que tú estás haciendo. Aún personas que tú amas, tu familia, tus amigos, personas que te va a doler porque son personas muy cercanas a ti. No les va a gustar que tú empieces a edificar tus muros. No les va a gustar que tú pongas límites, porque ellos siempre se han aprovechado de que tú no tienes límites para sacar provecho. Se han aprovechado realmente de que tú eres vulnerable y se aprovechan de tu vulnerabilidad. Por eso es tan importante que nosotros realmente entendamos que somos mansos, pero no mensos. No te sorprendas si cuando decides vivir en santidad o construir tu fe, surgen voces que intentan minimizar lo que Dios está haciendo en ti. La burla es señal de que vas por un camino correcto. Así como muchas personas llegan a este live sin conocernos, empiezan a lanzar palabras. ¿Ustedes creen que si yo vivo por los comentarios por ellos mismos voy a dejar de hacer live? Yo no hago eso por estas personas. Yo hago eso por los que realmente quieren escuchar. Por los pocos o muchos que vienen y reciben y son edificados y son transformados. Mi foco es Cristo. Porque mientras si yo hiciera esto para los hombres, si yo edificara para los hombres, al final terminaría esto muy fácil, se desmoronaría, mis muros no serían fuertes. Pero yo estoy cimentado en la verdad, en el propósito que Dios me ha dado, y eso mismo es lo que te llamo a hacer hoy. Voces estrellas que intentan minimizar lo que Dios está haciendo en ti. La burla es la señal de que vas en buen camino. Cuando se burlen, cuando te menosprecien, cuando te digan que no puedes, que no eres suficiente, cuando empiecen realmente a tirarte hate, es cuando más lo estás haciendo bien. Y si el enemigo se burla, es porque sabe que ya la reconstrucción comenzó en ti. Y sabes que vas realmente camino, como Pablo le decía, una sola cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Sanbalat en horonita, el dios Luna ha dado vida, que sin le dé vida, sin el nombre del dios Luna, adoraba en Babilonia y Mesopotamia. Es la traducción de Sanbalat. Y Horonain
Samaria, Horonita, se refiere probablemente a Bexur o Aronai, una región cercana a Samaria. En el tiempo de Nehemías, los samaritanos eran conocidos por mezclar la adoración de Dios de Israel con ídolos paganos. Y muchas veces lo que simboliza Sabalat simboliza oposición, que viene de la mezcla espiritual, personas o pensamientos que aparentan ser de Dios, pero se oponen a la pureza de la fe. Representan muchas veces la religiosidad sin obediencia y la crítica disfrazada de espiritualidad. Es por un ejemplo básico, cuando Jesús sanó en un día de reposo y vinieron ellos y les reconfrontaron a Jesús diciéndole: ¿por qué osas en sanar en un día de descanso? Y Jesús le dijo: ¿qué más importante? ¿Sanar o quedarme viendo? Y muchas personas realmente son aquellos que se oponen a la pureza de la fe, representando la religiosidad sin la obediencia, porque es más importante la obediencia que la religiosidad. Es más importante la obediencia que los sacrificios que podamos hacer, porque si no seremos sepulcros blanqueados. Siempre vemos personas que critican disfrazadas de religiosidad. Es que tú tienes, es que tú haces, es que tú no. Siempre están disfrazando su religiosidad, y su religiosidad los está apartando de la verdad. Y estas personas nunca se van a dar la posibilidad de ser libres, porque siempre la crítica, la religiosidad que tienen no los deja ver y no los deja ser ministradores de el poder de Dios. Porque por encima de la ley está el amor, por encima de la ley está la paz, por encima de la ley está la bondad, por encima de la ley siempre va a estar los frutos del Espíritu Santo, que son mucho más y van mucho más allá de la ley, porque quien ama obedece la ley y termina dando una milla extra. Yo sé que muchos de nosotros conocemos personas que todo el tiempo se basan en la ley, pero aman poco o no aman. Tobías, el siervo amonita, dice: Jehová es bueno, la bondad de Dios simboliza. Irónicamente, aunque su nombre menciona a Dios, sus acciones fueron opuestas a él. Tobías representa la hipocresía y la falsedad dentro del pueblo de Dios. Miren cómo un nombre, Jehová es bueno, o la bondad de Dios. Los amonitas eran descendientes de Lot a través de la hija menor. Lo podemos ver en Génesis 19:38. Históricamente fueron enemigos constantes de Israel. Su dios principal era Milcom o Maloc, asociado a sacrificios humanos. Entonces muchas veces hay personas que pueden hablar muy bonito, tener un nombre poderoso, pero sin embargo nosotros no nos podemos confiar en nuestra propia prudencia o inteligencia. Tienes que tener mucho discernimiento en quién confías, en quién pones tu confianza. Porque a veces hay personas disfrazadas que van a venir y con palabras bonitas van a intentar robarte el corazón, robar tus sueños, tus planes, tus anhelos. Pero recuerda, solo Dios tiene la habilidad para darte ese discernimiento en lo que la persona dice, lo que no dice y lo que su espíritu dice. Lo que su espíritu dice. Por eso es muy importante que nosotros entendamos y pongamos los límites necesarios para no poder caer y para entender que Dios tiene realmente la potestad de darnos discernimiento y sabiduría. Y por último, quiero que entiendas la importancia de afirmar nuestra identidad. ¿Y yo cómo afirmo mi identidad? ¿Cómo yo empiezo a saber quién soy en Cristo para tener las herramientas para poder vencer? Nehemías 2:20, y en respuesta le dice a ellos: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque en nosotros y en vosotros no hay parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Él no dice yo puedo o tenemos recursos, sino Dios lo hará. Esto revela la dependencia total y la confianza que Él tenía de respaldo de Dios. Y muchas veces nuestro ego no nos deja
actuar o caminar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces vamos a la oración con Dios, o a un proyecto, o a un deseo, o a un sueño, y no le preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Esto es lo que yo quiero, Señor. Esto es lo que yo deseo para mi familia, para este proyecto, para este anhelo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque no soy yo, eres tú el que puede hacer lo imposible posible. Yo no tengo los recursos, no tengo la estabilidad, no tengo la manera, pero tú sí que tienes. Zacarías 4:6 dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Cuando enfrentamos oposición, tu defensa no está en lo que sabes, sino en quien te envió. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo hará, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumple sus promesas. Dios respalda lo que Él ordena. Y si fue Él quien te levantó a reconstruir, también será quien te prospere y quien dé los recursos y que te dé la habilidad. A veces nosotros no avanzamos o no damos pasos de fe porque realmente nos da miedo. ¿Y dónde voy a conseguirlo? ¿Cómo voy a hacer? Pero si Dios te ha mandado, te lo quiero recordar, Él te va a dar las herramientas. Él va a poner los recursos, las personas. ¿Cuántos de acá no hemos podido ver eso? Déjame un amén si tú eres de las personas que has dado pasos de fe cuando no había nada, cuando no tenías nada, y hoy estás en lugares de autoridad, hoy estás en mejores lugares porque has creído, porque has permanecido, porque no te has dejado llevar por lo que ven tus ojos, sino que sigues creyendo en lo que Dios puede hacer. Nehemías lo define claramente: vosotros o nosotros son sus siervos. No se llama líder, gobernador ni estratega, se llama siervo de Dios. Esa es una identidad que da poder. La humildad siempre va a abrir los cielos. Los siervos de Dios pueden levantarse una y otra vez porque no edifican para su gloria, sino para la de Dios. Aquellos que desde un comienzo se definen el líder, el gobernador: es que yo estoy acá gracias a mi esfuerzo, a mi dedicación. Es que realmente yo puedo solo. Cuando se enaltece uno, ¿qué es lo que pasa? Será avergonzado, pero el que se humilla, el que vive en humildad, será enaltecido. En Salmos 123:2 dice: así como los ojos de los siervos miran a la mano a su Señor, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, diciéndole: Señor, esto no lo podría haber hecho sin ti. Tu gloria y la honra la tienes tú. ¿Por qué puedo hacer yo, un simple mortal, si no te tengo a ti? Pero contigo, Señor, todo se vuelve posible. Por eso no hay nada imposible para el que cree. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Al final no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de depender de Él, de confiar en Él, de poner en Él cada proyecto, cada anhelo, cada deseo, cada añoranza. Cuando recordamos, Cari, Sandra, cuando recordamos que somos siervos, las críticas pierden su poder. Alex, cuando recordamos que somos siervos, dejamos de poner nuestra mirada en encajar, en pertenecer. Y aunque nos critiquen, y aunque vengan, no van a herir ningún ego. Si no hay ego, si yo hago las cosas para Dios, ¿qué ego vas a destruir? Si al final eso ya lo dejé atrás. Ya no reconstruyo o construyo para mi ego, para creerme más, sino porque sé que soy un siervo de Dios. Porque el siervo nunca buscará la aprobación de los hombres, sino la obediencia de aquel que lo ha mandado. Y el que le levanta como siervo, el que se levanta como ese siervo humilde, edifica como un hijo que le obedece a su padre. Por eso te vuelvo a recordar: a Dios le encanta más la obediencia que los sacrificios que nosotros podemos llegar a hacer. Porque muchas veces, así como Saúl quería sacrificar para el pueblo, los bueyes y todo lo que consiguió, pero Dios le había dicho que él tenía que destruir todo. Pero él se quedó con parte y quería hacerle sacrificios, pero Dios le dijo: no, los sacrificios no me interesan, me interesa más tu corazón, tu obediencia. Y muchos siguen haciendo sacrificios,
Pero después de haber desobedecido a Dios, después de haber cimentado no sobre Dios, sino sobre su ego, creado cosas en medio de llenarse sin poner primeramente a Dios. Y el que levanta como siervo realmente entiende lo que es trabajar como hijo, y lo que se construyó desde la obediencia, el enemigo no lo puede derribar, pero lo que se construye, escúchame muy bien, porque esto viene del Espíritu Santo, lo que se construye en las tinieblas, en la desobediencia, en el ego, en la soberbia, el enemigo lo puede derribar. El enemigo te puede recordar que estás en oscuridad. El enemigo te puede recordar que estás en pecado. El enemigo te puede destruir porque se ha convertido realmente en tu amo. No te dejaste llevar por la voluntad de Dios, sino por el enemigo. Y el enemigo empieza a hacer estragos en tu vida y después dices, ¿dónde está Dios? Es que no le diste el lugar. Es que no fuiste obediente, te fuiste por tus impulsos, por tus malas decisiones. Por eso el que construye desde la obediencia, el enemigo no lo puede derribar, no te puede dañar. Porque estás construyendo como hijo, estás construyendo como siervo, no estás construyendo como el gobernador, como el jefe. Sí me hago entender, y espero que realmente esta palabra esté llegando a tu corazón y entiendas que tu identidad depende en ser un buen hijo, obediente, humilde, un siervo. Vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Autoridad para cerrar puertas al enemigo es realmente vivir en obediencia. Esta frase es una declaración de límites espirituales. Nehemías dice al enemigo, aquí tú no mandas. Aquí tú no tienes herencia, tú no tienes voz, tú no tienes recuerdo. Aquí tú nada puedes hacer, porque hay momentos donde el creyente debe hablar con autoridad espiritual y declarar, Satanás, no tienes parte ni derecho en mi casa. No tienes parte ni derecho en mi hogar, ni en mi mente, ni en mi llamado. Porque no tienes nada que confrontarme. Yo he hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Yo sigo edificando sobre la roca. Yo sigo haciendo mi vida sobre el Rey de Reyes. Y aquí tú no tienes que hacer nada. Y si resiste, dice la palabra, que Él huirá de ti. Por eso el que resiste la tentación, el que es capaz de avanzar en medio de las dificultades, es el que ve la victoria. Porque el enemigo no respeta nunca las emociones, pero él sí reconoce la autoridad. Cuando Jesús le hablaba, reconocía quién tenía la autoridad. Pero cuando otros lo hacían, enseguida dijo, ¿por qué no pueden echar demonios? Porque no tenían la autoridad, porque no creían o no se veían como hijos, se veían como huérfanos. Pero cuando tú eres obediente, cuando tú vives como hijo, le puedes decir, sal de acá, Satanás. Sal de mi hijo, de la vida de mi familia. Porque yo y mi casa seremos salvos, porque mi matrimonio se restaurará, porque Dios me lo ha dicho. Y si Dios me lo ha dicho, Él lo hará. Él no es hombre para mentir. Y es ahí donde se cumple la palabra, que en su nombre echarán fuera demonios. Sanarán a los enfermos, reconstruirán, edificarán, transformarán vidas en el espíritu de poder. Jesús mismo lo dijo, harán mayores cosas de las que yo he hecho. Y esto vale para los que realmente son siervos, se consideran hijos y aprenden a vivir en la obediencia y no se dejan llevar por las maquinaciones de este mundo. Edifica correctamente sobre la roca. Estamos llamados hoy a edificar sobre el Señor. Así que ahí donde estás, dile, Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, Señor, porque muchas veces he edificado, Señor, mal. He edificado para mis intereses. He hecho proyectos simplemente para llenarme los bolsillos sin ponerte a ti en primer lugar, aún destruyendo otras vidas, aún haciendo mal a otras personas. Pero hoy me estás llamando, Señor, a edificar correctamente. Hoy me estás llamando a vivir en humildad, Señor, a no buscar gloria, Señor. Sé que eso, Señor, tú me lo darás. Hoy vengo, Señor, a obedecerte y vengo a hacer tu voluntad, a reconstruir, a ver qué muros, Señor, están caídos, porque los pienso levantar. Pienso ver en mi vida qué vacíos tengo, qué es lo que está ocasionando estragos. ¿Cómo puedo hacer yo también para sumar a mi matrimonio, a mi relación,
a los proyectos, Señor, al llamado, Padre. ¿Cómo puedo yo sumar, Señor, para edificar correctamente? Padre, enséñame a entender, revélame, Señor, tu voluntad. Porque no quiero tomar ninguna decisión separado de ti. Me he dado cuenta muchas veces que las veces que me he separado de ti, que he edificado en mis intereses, en mi propia prudencia o inteligencia, se caen los muros, se derriban fácilmente. El enemigo ha aprovechado, Señor, que he edificado sobre lo oculto, sobre lo injusto, para destruirme. Pero sé que tú pagaste un alto precio para que yo tenga vida y tenga vida en abundancia. Por eso hoy vengo delante de ti. Ya no tengo nada que ocultar, te entrego el control. Te entrego mis planes, mis deseos, mis sueños, mis anhelos, mi motivación, Padre. Creo, Señor, en que tú vas a obrar. Creo, Señor, en que tú seguirás levantando una casa, un hogar, una familia, una iglesia que crea en ese proyecto, que crea, Señor, en que edificar en ti vale la pena, que aunque el camino sea angosto, que aunque las pruebas sean difíciles, yo sé, Señor, que tú tienes el control y que no me dejarás solo y que siempre me harás entender. Es en el nombre de Cristo Jesús que yo digo amén